Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da muchísimo gusto, muchas gracias. Cafecito, ¿verdad? Porque dice la palabra que sin café es imposible agradar a Dios. No, no es cierto. Fue un chiste que seguramente ya todos se sabían. Pues estamos aquí reunidos, congregados, todos ahora por medio de conectarnos a oír, entender y recibir la palabra del Señor a fin de que cada vez seamos mejores hijos de Dios, que llevemos mucho fruto en toda buena obra, empezando por nuestra vida. La primer buena obra que Dios hizo y nos encomendó es nuestra propia vida. Recuerden que la palabra de Dios dice que nosotros le vamos a dar a Dios cuentas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es importante que no olvidemos esto, que es responsabilidad de nosotros el hacer de nuestra vida una buena obra para nosotros y para los demás, ¿verdad? Porque hay que amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces la buena obra empieza en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Y de ahí entonces podemos dar lo que ya tengamos. Así es de que, bueno, estamos en este discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar, donde estamos aprendiendo los fundamentos de la palabra de Dios para afirmarnos, cimentarnos bien en la palabra de Dios para tener una vida sólida. Una vida, como dijo el Señor Jesucristo, construida sobre la roca, que aunque vengan fuertes vientos, impetuosos vientos, rayos, relámpagos, tormentas, truenos, huracanes, ciclones, terremotos, venga pandemias, venga lo que venga, ni siquiera nos testarían un poquito. ¿Por qué? Porque construimos nuestra vida sobre la roca. Quiero compartirles algo. Desde luego que en nuestras vidas pueden haber acontecimientos que amenacen en gran manera nuestra vida, nuestra prosperidad y nuestra salud. Pero algo que he aprendido es que en los últimos tiempos, cuando he recibido noticias amenazadoras o amenazantes, ¿cómo se dice? Amenazantes, noticias que pueden ser amenazantes para mi vida o para la prosperidad, la sanidad de mi familia también, etcétera. La verdad es que ya no me preocupo. Y a veces al principio me causaba rareza, ¿no? Me causaba extrañeza o se me hacía extraño. Oye, no me preocupé. Debería de estar preocupado, debería estar angustiado y no lo estoy. Y es porque en la medida en que la palabra de Dios se va sembrando en nuestro corazón, y recuerden, la verdadera palabra de Dios, la que no ha sido adulterada, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por los mismos hombres. Y muchos de ellos ministros que no se han preparado y que están simplemente improvisando, inventando o repitiendo lo que han aprendido desde hace 1800 años, pero que está fuera del contexto del texto bíblico original. Y cuando uno ha oído la palabra de Dios, automáticamente la palabra de Dios produce fe. Recuerden que esto lo hemos estado platicando y quiero retomarlo otra vez porque saben que estaba yo el otro día diciéndole a Dios, bueno, ¿por qué a veces tengo que repetir las cosas? No, porque no me gusta ser tan repetitivo, pero me dijo, pues es que mi palabra siempre se repite, o sea, tú lees el mismo versículo siempre y siempre te dice lo mismo. Y siempre nos está repitiendo lo mismo en cada versículo que tú leas en la palabra de Dios. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? Bendito Dios, porque me dijo, de esa manera crecen las raíces. Fíjate qué hermoso, qué bonito eso. Que cada vez que repetimos la palabra de Dios, ya sea nosotros o la oímos, pero repetimos la palabra de Dios, cada palabra que oímos repetida echa más raíces
y echa más raíces, y echa más raíces, ¿no? ¿Cuántas veces has repetido tú en tu vida el comer carne, el comer leche, el comer huevo, el comer... Y recordemos que la palabra de Dios está comparada con el alimento sólido. Cristo la comparó, así como comes el alimento para tu cuerpo, así debes de alimentar tu espíritu y tu alma con la palabra de Dios. No solo de pan vivirás. O sea, Cristo está diciendo, ¿quieres vivir y quieres vivir bien? Tienes que saber que no solo de la comida, no solo del pan vivirás, sino también de la palabra de Dios. O sea, Él está diciendo que así como comemos en nuestra vida leche, carne, huevos, frutas y verduras y aliméntate sanamente, ¿verdad? Así debemos de comer la palabra de Dios. Y así como repites el comer 3 veces al día, pues así deberías de repetir 3 veces alimentarte de la palabra de Dios. Y así como repites muchas veces la carne, los huevos, la leche, las legumbres, verduras, frutas, todo eso, así tienes que repetir la palabra de Dios. Y cada vez que repites la palabra de Dios, su raíz crece más, se engrosa más, se alarga más, abraza más tu corazón, se amarra más fuerte. Y esa palabra que crecen sus raíces en nuestros corazones, es la palabra que da un árbol más grande. Entre más grandes son las raíces, más grande es el árbol, y entre más grande es el árbol, más fruto dará en tu vida. Al principio puede dar un 30%, después, si tu nivel de conciencia es desarrollado por tu voluntad de aplicar la palabra de Dios y crecer con ella, entonces al rato vas a dar, como dijo el Señor Jesucristo, está siendo cada vez mejor tierra, y vas a dar entonces ya el 60% de lo que la palabra de Dios produce. Pero si sigues elevando tu nivel de conciencia, porque sigues repitiendo la palabra de Dios, te sigues nutriendo de la palabra de Dios, de la misma palabra de Dios repetitivamente, entonces tú vas a empezar a dar el 100% de lo que debes de dar como fruto en tu vida de la palabra de Dios. Espero haberme explicado. Así es de que, la verdad es de que si es repetitiva la palabra de Dios, pues gloria a Dios porque la necesitamos. Porque finalmente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entre más oigamos palabra de Dios, más vamos a oír. De hecho, en el contexto profundo de este texto, Dios está diciendo, si tú no oyes palabra de Dios, es como si tú no hubieras oído nada. Si tú oíste palabra de Dios adulterada o poca palabra de Dios, es como si tú has oído nada o has oído muy poco. O sea, para delante de Dios tú no has oído. No has oído y por eso no tienes fe. Y por eso mucha gente, aunque quiere creer, no puede creer. No puede, ¿verdad? Cristo dijo, si puedes creer. Qué bueno, porque ¿qué crees? Al que cree, todo le es posible. O sea, al que puede creer, todo le es posible. Pero es una gran bendición, ¿verdad? Es cuando se cumple la palabra de Cristo, cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Puedes entender cuál era la paz de Cristo? Desde ahí podríamos detenernos y hablar muchísimo tiempo de esto. O sea, entender la paz de Cristo. ¿Cuál crees que era la paz de Cristo? La paz de Cristo era, a veces tenemos a Cristo como un mártir, pero su martirio empezó a partir, ¿cuándo creen que empezó el martirio de Cristo Jesús? ¿Cuándo creen? A partir de que fue a orar después de la última cena. Ahí fue cuando empezó su martirio, que fue cuando empezó a sudar sangre por ¿cómo se dice? ¿Estrés? No, el estrés, por el estrés en el que ya empezaba a someterse. ¿Por qué en ese momento? Porque en ese momento el Espíritu Santo le empezó a revelar lo que le iba a pasar al día siguiente. Y entonces él, después de ser un hijo de Dios que tenía una paz divina, una palabra de Dios
viva, tangible aquí en la tierra, y que de momento el Espíritu Santo le empezó a revelar que mañana te va a pasar esto, te van a hacer esto, y te van a juzgar, y te van a azotar, y vas a cargar la cruz, y vas a ir, cuando el Espíritu Santo le empezó a revelar todo eso, obviamente él cayó en ese estrés tan fuerte que está científicamente comprobado que uno puede sudar sangre en esos niveles de estrés. ¿Por qué él cayó en ese nivel de estrés? Porque para él era un nivel de estrés muy grande, muy fuerte, después de estar en un nivel de paz divino, en un nivel de paz impresionante. Así es de que, regresando al tema de la paz, fíjense, Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y cuándo es cuando tú logras vivir en la paz de Cristo? Es cuando no importa que te den una noticia muy amenazante, ¿verdad? Simple y sencillamente tú dices, ¡uf! Dios es más grande que todo. Mi Padre Celestial es todopoderoso. Mi Padre Celestial es el dador de la gracia, el dador del perdón, el dador de la misericordia, el dador de todo lo bueno. Mi Padre Celestial es el que tiene la solución a todo y la restauración de todo. Y cuando eso está en tu conciencia, cuando eso ya está en tu conciencia y en un buen nivel de tu conciencia, y tu conciencia en un buen nivel de esta verdad, es entonces cuando te digan lo que te digan, la paz es la paz. No se perturba, no se perturba. Así es de que es muy importante que entendamos esto. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, pero sobre todo entenderla. Porque el que no entiende la palabra de Dios es como si no la hubiera oído. Quisiera leer ahorita 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios está con minúscula y es porque se está refiriendo a Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. ¿Por qué Satanás es el Dios de este siglo? O sea, de este tiempo, o sea, de este mundo, de esta era, de este planeta donde vivimos. A eso se refiere la Biblia cuando dice este siglo. Es tiempo, mundo, era, tierra, vida. ¿Ok? El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Ahora, fíjense bien, esto es algo que tienes que entender. Si hay algo en lo que trabaja Satanás dentro de la iglesia cristiana, y por eso hay muchas iglesias cristianas que siguen igual como si pertenecieran a cualquier otra religión, no hay milagros diarios en su vida, no van de gloria en gloria, ¿verdad? No van de éxito en éxito, de triunfo en triunfo. La Biblia dice, mas a Dios gracias porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y no tienen ni idea de lo que es eso, ¿verdad? Y como no tienen ni idea de lo que es eso, inventan. Es que es espiritual, hermano, ¿verdad? Hermano, hermana, es espiritual. Andamos en triunfo en el espíritu. No. Esa es ignorancia. Triunfo es, como dice la Biblia, para donde vayas prosperes tu camino. Negocio que emprendas prosperes. Matrimonio que emprendas prospere. Y obviamente un matrimonio, ¿verdad? Tengas hijos y prospere tu educación en tus hijos. Todas las cosas te salgan bien, como dice Josué 1:8. Que seas un verdadero, no vencedor, sino más que vencedor. Eso es lo que dice Dios y eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Que la paz de Cristo sea la tuya. Porque Él dijo, la paz os dejo, a ti te dejo mi paz. Yo quiero que tú vivas con mi paz te la doy. Y eso solamente es a través de que conozcas a Dios de la manera correcta, o sea, de verdad,
de verdad. Por eso, Satanás ha hecho muchísimas cosas desde que empezó la iglesia primitiva, que fue la iglesia que duró 330 años después de Cristo. Después de los 330 años que se funda la Iglesia Católica Apostólica Romana por un movimiento político de Roma, porque era más fácil gobernar a los cristianos y me los echo a la bolsa, fundando esta iglesia, a seguirlos matando y persiguiendo y quemándolos y arrojándolos a los leones o crucificándolos. Entonces, por ese movimiento político entra el paganismo, se revuelven muchas religiones, el cristianismo con muchas otras religiones. ¿Por qué? Porque los romanos eran politeístas y de esta manera se descompone y se pierde el auténtico cristianismo, que hoy en día pocos son los que conocen y viven. De tal manera que, pues, ¿cuántas sombras de cuántos conoces que levanten enfermos como la sombra de Pedro, por ejemplo, ¿no? O cuántos ministros conoces que oren por alguien y resucite, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. ¿Cuántas señales de las señales que seguían a los discípulos, luego apóstoles, siguen ahora a los ministros? Contados, ¿verdad? Entonces, es cierto que la reforma del cristianismo que inició una vez Martín Lutero continúa y tiene que continuar para que todos lleguemos a ser otra vez ese tipo de discípulos de Cristo, como los de la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿verdad? Y que lleguemos a ser los discípulos de Cristo, como Él dijo, que estén haciendo las mismas cosas que yo y aún mayores. Así es de que Satanás se ha encargado de practicar esto dentro de la iglesia cristiana. Y dice, repito, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento. Fíjate bien, la palabra clave que siempre tienes que poner atención en el Nuevo Testamento es entendimiento. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, no solo el Evangelio, sino la luz del Evangelio. La luz del Evangelio es todo aquello a lo que tú adquieres derechos por el Evangelio. Esa es la luz del Evangelio. Y luego la describe de esta forma, dice, de la gloria de Cristo les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuándo te resplandece la gloria de Cristo en tu vida? Cuando tú estás haciendo los milagros como Cristo dijo que los ibas a hacer. Cuando tú puedes orar por un enfermo y sana, pero de veras, cuando tú oras incluso por alguien que ha muerto y despierta, pero de veras, cuando cualquier noticia amenazante o amenaza, la derribas con el escudo de la fe, porque eso dice Efesios capítulo 6, el dardo te va a lanzar dardos de fuego todo el tiempo, a eso se dedica, pero tú los puedes apagar todos, tú los puedes derribar todos con el escudo de la fe. Pero si no tienes fe, porque no puedes creer, dime cuándo vas a derribar los dardos de fuego del enemigo, del maligno. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué no tienes fe? Porque el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahora, pero ahí dice incrédulos, ¿sí? Fíjate bien, dice incrédulos, no dice conversos. Hay una gran diferencia. Una cosa es que tú seas cristiano y otra cosa es que seas, déjame decirlo así para ser más específico, una cosa es que tú seas salvo y otra cosa es que tú seas cristiano. Son dos cosas diferentes. El salvo es el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tiene perdón de pecados y va a ir al cielo. Pero el salvo, aunque sea heredero de todo, si sigue siendo niño, en nada difiere del esclavo. Entonces el salvo realmente no es cristiano. ¿Quién es el cristiano? Aquel que imita a Cristo en todo. Aquel que le cree a Cristo todo y aquel que repite las mismas cosas que Cristo y aún mayores. ¿Entendemos?
Entonces no nos confundamos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos salvos incrédulos. Hay muchos convertidos que son incrédulos. Te voy a poner ejemplos. Hay muchos convertidos, o sea, salvos, pero que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. No creen en el orar en lenguas, porque ni siquiera saben ni han entendido por qué y para qué, ¿no? No han entendido que el bautismo del Espíritu Santo es el broche de oro con el que Dios cierra la redención y sella la redención. Que ese es el poder con el que podemos dar testimonio de la palabra de Dios o predicar la palabra de Dios con la unción del santo para dar entendimiento a la iglesia. Hay quienes que no creen en la prosperidad, en la riqueza de la prosperidad. ¿No creen? O sea, ¿cuál es su fe en cuanto a la riqueza? No. La riqueza es del diablo y ser rico es del diablo, ¿verdad? Porque los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Primero pasas un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. Entonces no creen, jamás van a creer en que pueden ser ricos. Ellos son incrédulos. Salvos, sí. Con perdón de pecados, sí. Van a ir al cielo cuando dejen esta vida, sí, pero son incrédulos de que pueden ser ricos. ¿Por qué? Porque nadie les ha dado entendimiento. Por ejemplo, ese error de traducción es una artimaña del diablo, para que vean cómo el diablo ha trabajado incluso hasta en la traducción bíblica. Ahora sí, como dicen, metió mano negra, ¿no? Creo que se dice. Metió mano negra en la traducción, porque en el original no dice rico, dice avaro. Pues si a ti te ponen rico, ¿verdad? Si ahí mete mano negra el diablo y cambia, no le pongas rico, no le pongas avaro, ponle rico. Así nadie va a querer ser rico, porque si es rico, ya sabe que no entra al reino de los cielos. Entonces resulta que ningún hijo de Dios quiere ser rico porque dices que si me hago rico, no voy a entrar en el reino de los cielos. Entonces Abraham no entró en el reino de los cielos. Y tantos ricos que han ayudado a la obra, porque además el evangelio necesita el dinero de Dios. Creo que hace 8 días hablaba de esto, ¿no? De que el dinero es de Dios, ¿no? El oro y la plata son de Dios y el dinero fiat, que son los billetes y las monedas, representan oro y representan plata. Fue el domingo, escuchen el mensaje del domingo. Entonces, el dinero es de Dios, el oro y la plata es de Dios, y el dinero fiat, que son los billetes y monedas, que son los vales o cupones que representan oro y plata, son de Dios. Entonces un avaro sí no entra en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un avaro nunca va a amar a Dios. ¿Por qué? Porque el avaro ama el dinero. Es que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, es cierto eso, es verdad, ahí está bien traducido. Pero el amor al dinero no es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es lo que tiene el avaro. Por eso el avaro hace males, porque lo único que le importa es el dinero. Y lo que es malo es el amor al dinero, porque eso te hace avaro. Y el ser avaro es lo que no te va a dejar entrar en el reino de los cielos. Pero no tiene nada que ver un avaro con un rico. ¿Un rico puede ser avaro? Sí, pero también puede no serlo, porque ama a Dios primeramente. Busca a Dios, sirve a Dios y usa el dinero que Dios le ha dado para la obra. Claro que lo usa para su vida. Dios dice, te puedes vestir igual que Salomón o hasta mejor que Salomón con toda su gloria. Te puedes vestir mejor que Salomón si quieres. Pero qué padre que te puedo dar para mi obra, para ayudar a los pobres, para ayudar a las iglesias que de verdad nosotros estamos proyectando ganar mucho dinero con ganancias reales, con
otras empresas que tenemos y que estamos asociando y eso para ayudar a otras iglesias que de verdad ellos tienen un tamal y lo reparten, hermanos. A esas iglesias son a las que vamos a ayudar. Así es de que digo todo esto porque es importante derribar, como dice la palabra de Dios, derribar todo argumento que se levanta en contra del entendimiento de la palabra de Dios. Para derribar todo argumento que se levanta en contra del entendimiento, del conocimiento de Dios y poder llevarlos a ustedes cautivos a la mente de Cristo, cautivos al alma de Cristo, cautivos al pensamiento de Cristo para que piensen como Cristo y puedan creer como Cristo y sus vidas sean un testimonio poderoso de lo que es ser cristiano. Qué triste que miren, el que es verdadero cristiano, lo correcto es que todos quieren ser como él. Y si tú eres un cristiano que la gente no quiere saber del cristianismo, es porque la verdad no has sido un cristiano. Eres un evangélico, eres un salvo, ¿verdad? Vas a ir al cielo, gloria a Dios. Pero cuando uno muestra el verdadero cristianismo, la gente quiere ese cristianismo. La gente desea ese cristianismo. Cuando tú verdaderamente le haces entender a la gente lo que es el evangelio, la gente te va a decir yo quiero. Yo quiero. Yo he estado compartiendo a amigos, familiares, y cuando les das el entendimiento del evangelio, o sea, todavía no terminas de dar tu clase o tu mensaje y ellos ya quieren recibir a Cristo. Ya están llorando porque quieren recibir a Cristo. Ya ni tienes que preguntarles, ¿quieres recibir a Cristo? Porque están desesperados por recibir a Cristo, porque han entendido. Por eso Satanás, ¿a qué se dedica Satanás? A cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La luz del Evangelio. Acuérdate que una cosa es estar en luz y tú puedes ser un santo, un salvo que está en tinieblas. Y eso lo explica claro la palabra del Señor. Hay santos en luz y hay santos en tinieblas. Santos en luz los que pueden creer. Y como pueden creer todo lo que creen, les es posible. Santos en tinieblas, los que no pueden creer, los que no dan buen testimonio, los que comparten mucho, pero lo único que hacen es cerrar el corazón de los oyentes. Así es de que esto es importante para derribar en nuestros corazones, en nuestra alma, nuestra mente, esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Porque si no, entonces vamos a caer en el otro nivel de los que dice también la Biblia, aquí en Corintios, ¿verdad? Que dice que hay creyentes, hay salvos que oyen estas cosas de la palabra de Dios, que son más profundas, más poderosas, y no las entienden, y se van hablando mal de las cosas que no entienden. Y dice la Biblia que se van siendo presa de ellos mismos para su propia perdición, porque no quisieron entender las cosas nuevas que oyeron. Las rechazaron. Y dice, como bestias irracionales. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Como bestias irracionales se van hablando mal de las cosas que no entienden de la palabra de Dios y siguen siendo incrédulos. Se siguen haciendo incrédulos. También hay incrédulos que no pueden creer en sanidad. Y Pablo también lo habla aquí en Corintios. La iglesia de Corintios era muy parecida al grosor de las iglesias de hoy en día. Lo que ves en Corintios, lo ves mucho en las iglesias de hoy en día, ¿no? Metiéndose unos con otros, con quien no deben, idolatría, ego, vanidades, ¿no? Lo que les interesa en una iglesia es un liderazgo, no servir a Cristo, etcétera, 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 ¿no?
usan mucho el concepto de liderazgo porque esa es la zanahoria que le ponen enfrente a la gente para que la gente sirva, mas no el amor a Dios y el amor al prójimo, sino el amor a yo quiero alcanzar esa zanahoria, ¿no? Que es el liderazgo. Así es de que, pues sí, ciertamente hay muchas cosas que aprender, entender para no caer en esos pecados por, por ignorancia o por una cosa es ignorancia y la otra es que, o sea, que no queremos oírlo, no queremos aprenderlo. Se me fue ahorita la palabra. Pero entonces es importante que nosotros abramos bien nuestra mente, nuestro corazón para entender, para entender. Porque si nosotros entendemos, dejamos de ser incrédulos en alguna área de la palabra de Dios. Tenemos que entender la palabra de Dios para tener fe, para prosperar el alma, ¿verdad? Tener fe para prosperar económicamente, tener fe para sanar, tener fe para convertir a otros, tener fe para enseñar, etcétera, etcétera. Y todo es con el entendimiento. Por eso aprendimos también en Mateo 13:19, que dice ahí que también la palabra de Dios es arrancada del corazón porque no la entiende. Satanás viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón porque no la entiende. Otra vez, el entendimiento. Tú puedes oír palabra de Dios, pero si no la entendiste porque no te la supieron enseñar o porque ni siquiera saben, y como no saben, no enseñan, el diablo arranca lo que fue sembrado en tu corazón, porque no la entienden. Y por eso decía, cualquiera que entiende el Evangelio dice yo quiero. Así es que después de esta ampliación doctrinal que nos acaba de dar el Señor, nos quedamos la clase pasada, estamos en la clase de cómo hablar con Dios, ¿verdad? Cómo hablo con Dios, o sea, cómo oro a Dios. Y nos quedamos en Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí, y hablamos de qué es un clamor, ¿verdad? Un clamor no es fingir que estás llorando, o no es ponerte a llorar para orar a Dios y que Dios te dé algo, no, un clamor es una oración que sale del corazón, una oración que sale del verdadero corazón del creyente por amor, ¿verdad? Ese es el clamor. No tiene que ser show, no tiene que ser con lágrimas, no tiene que ser con gritos. Si son auténticos, gloria a Dios, pero que sean auténticos, ¿no? Normalmente, en mi humilde opinión, y cuando digo esto, sabes que puedes agarrar mi opinión, hacer la bolita y tirarla a la basura, pero normalmente te podría decir que los clamores son los que se hacen a solas, en tu aposento. Acuérdate, a solas y en tu aposento, donde tu Padre te ve en lo secreto, en tu aposento en secreto. Esa es una característica de un clamor, a solas, con Dios, tú y Dios, nada más, eso es un clamor. Gemidos en la iglesia donde todos te ven y quieres que te vean que eres muy espiritual, ese es ser un farsante, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente escritura. Estamos dentro de Jeremías había una pregunta que teníamos que contestar en este inciso número 3, que nos enseña en el tema de cómo hablar con Dios. Este inciso número 3 nos dice, ¿verdad? Dios promete contestar su oración. Punto número 3 fue, Dios promete contestar nuestras oraciones, y vimos Jeremías 33:3 como el inciso A del 3, que dice, clama a mí, y yo te responderé y te revelaré secretos ocultos que tú no conoces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
contestando la pregunta, ¿qué ha prometido Dios? Fíjate bien, no qué va a prometer, ¿qué ha prometido Dios? Dios ha prometido lo siguiente: si tú clamas a mí, yo te responderé y te revelaré secretos ocultos que tú no conoces. Específicamente esta oración se está refiriendo a sabiduría. Cuando tú clamas a Dios por sabiduría, Él te va a revelar. Yo clamé muchos años a Dios por sabiduría, les he compartido eso, yo oraba: Dios, te pido en nombre de Cristo Jesús que tú me des revelación de tu palabra, que de verdad va a dar libertad de toda cautividad al pueblo de Dios. Yo no quiero predicar error, yo no quiero predicar mentiras, yo no quiero dar mensajes falsos, yo quiero que los mensajes que le dé a la gente cambie su vida, porque son tu palabra, no porque yo soy morenito y simpático, no, sino porque realmente quiero dar el mensaje de tu corazón, de tu palabra, que verdad va a cambiar la vida de la gente, que le va a abrir los ojos a la gente, que le va a derribar todo velo, que va a hacer que dejen de ser incrédulos. Y si logramos que dejen de ser incrédulos, entonces ¿qué estamos creando? Crédulos. ¿Y quiénes son los crédulos? Los que sí pueden creer. Los que entran en ese grupo a los que se refirió Cristo cuando dijo, si pueden creer. Ellos son los importantes. Los que pueden creer, porque los que pueden creer, todo les es posible. Salvación, prosperidad, sanidad, revelación, sabiduría, denuedo, capacidad de dar el mensaje de la palabra de Dios, capacidad de dar verdaderamente el testimonio y testificar verdaderamente de Cristo y a Cristo. No solamente testificar de Cristo, sino testificar a Cristo. Porque no solamente aprendemos de Cristo, sino aprendemos a Cristo. Así dice la palabra. Los que hemos aprendido a Cristo, no de Cristo, sino a Cristo. No lo que Él enseñó solo, sino lo que Él es. Lo hemos aprendido y lo vivimos, lo imitamos, lo entendemos. Nos ha sido revelado, por eso lo aprendimos, porque lo entendimos y nos fue revelado y entonces somos, y como somos hacemos. Ese es el plan de Dios. Así es de que, ¿qué ha prometido Dios? Darnos sabiduría si nosotros clamamos a Él por sabiduría, ¿verdad? En este texto. Pero también no necesariamente puedes clamar a Dios nada más por sabiduría, puedes clamar a Dios por sanidad, por prosperidad en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos al inciso B, que es Mateo 7, del 7 al 11. Alabado sea el Señor. Mateo 7, del 7 al 11. Y dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, ¿por qué malos? Porque pecamos, sin querer o queriendo. Por eso somos malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Y pueden subrayar esa frase, ¿cuánto más? A mí me encanta porque tenemos un papá de cuánto más. Mi papá es de cuánto más. A él le encanta el cuánto más. Es su estilo de vida. Es su manera de ser y de dar cuánto más. Habla de calidad y de cantidad. Dice, ¿cuánto más? Nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le pidan. Fíjate, o sea, creo que entender esto y creerle a Dios, ¿verdad? Entenderlo y creerle a Dios puede cambiar tu vida para siempre. Pedid y se os dará. Mira, el incrédulo, ¿cuántos de los que me están oyendo ni siquiera se han atrevido a pedirle a Dios algo? Traen la petición, como dicen, en la punta de la lengua, pero no la sacan, no la dejan salir. Y no la dejan salir porque luego viene Satanás y dice, ay, ¿a poco crees que de veras te va a escuchar? Ay, ¿a poco crees que de veras te va a dar lo que le vas a pedir? Ay, ¿a poco crees que de veras te ama? ¿A poco crees que de veras te va a dar buenas dádivas a los que le piden? Por favor, si tú has pecado de esto, del otro, de aquello. Por eso la Biblia nos enseña a no pecar, porque cuando nosotros pecamos lo único que hacemos es abrirle la puerta a Satanás para que venga a culparnos y de esa manera menguar nuestra fe. Y si él mengua nuestra fe, nosotros ya no podemos creer. ¿Y de qué se trata? De poder creer. Por eso Cristo a los pecadores les dice, estás perdonado, tus pecados te son perdonados y vete tranquilo, vete en paz, pero no peques más. Pero no peques más. ¿Por qué? Porque si pecas otra vez, el diablo te va a atacar. Si pecas otra vez, no vas a poder creer. Aunque quieras creer, no vas a poder creer porque el diablo te va a estar atacando. Eres un pecador, sigues haciendo esto, sigues haciendo lo otro, sigues robando, sigues mintiendo, sigues de adúltero, de adúltera, de fornicado y fornicada o como se diga, sigues pecando. Entonces, por eso Cristo dijo, no peques más. Pero la gente que ha sido mal informada, mal enseñada desde hace más de 1800 años a la fecha, cree que Cristo dijo no peques más para que Dios no te castigue. Y esa es una blasfemia. El problema es que tú no recibes porque no puedes creer. Y no puedes creer porque has pecado. Y eso no tiene nada que ver con que Dios te castiga no dándote lo que le pidas. Porque aun cuando has pecado, dice la palabra del Señor, que Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. O sea, de toda la consecuencia que tú te has ocasionado por haber pecado. Pero ojo, aquel que confiesa su pecado porque verdaderamente se ha arrepentido. Eso dice primera de Juan 1:9, que Dios es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se está refiriendo limpiarnos de toda la maldad a la que nosotros nos hicimos acreedores por haber pecado. O sea, nos limpia de la maldad que nos merecemos por haber pecado. Si nosotros confesamos nuestro pecado. Ahora, ¿por qué confesamos el pecado? Porque verdaderamente nos arrepentimos. Porque verdaderamente nos arrepentimos. Ahora, el que verdaderamente se arrepiente, no lo vuelve a hacer. No lo vuelve a hacer. Y si llegase a hacerlo, va a ser después de un largo tiempo, ahí pues, casi nunca. Y también se va a arrepentir y sufrir la vergüenza delante de Dios y a pedirle perdón a Dios. Y Dios te va a perdonar y te va a limpiar otra vez de la maldad. Pero porque verdaderamente ve que estás arrepentido y porque sabe que ese auténtico arrepentimiento te va a llevar a no volverlo a hacer. A no volverlo a hacer. Así son cosas que tú dices, no lo vuelvo a hacer. Y pasa un día, semanas, meses, años, la vida, y fue algo que no volviste a hacer, porque verdaderamente te arrepentiste. Y eso lo ve Dios, y nos limpia de toda la consecuencia de maldad. Esa es su gracia. Esa es su gracia de Dios. Entonces, Dios da, ¿verdad? Si tú eres siendo pecador, tú sabes dar buenas cosas a tus hijos, no le das una piedra cuando te pide pan, ni le das una serpiente cuando te pide pescado.
Dice, si tú que pecas le das cosas buenas a tus hijos, imagínate Dios, que es el amor. Imagínate Dios, dice, ¿cuánto más? ¿Verdad? Dice la palabra. Vuestro Padre, no sea nuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué ha prometido Dios? Pues ha prometido que el que pide recibe. Y vuelvo al punto. No dejes de pedir. Normalmente por eso también Cristo dijo que no peques más, porque el que ha pecado no tiene cara para pedir. Entonces no pide, entonces no recibe. No recibe porque no pide. Y no pide porque no tiene cara para pedir porque trae el remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a confesión y a limpieza de maldad. El remordimiento es el que no te deja pedir y te está taladrando y te está ahí como cuchillito de palo, ¿no? O diría Pablo, como aguijón en mi carne, ¿verdad? Me está diciendo y me está diciendo, no te mereces nada y ni pidas porque ni se te va a dar, porque no te mereces nada, porque eres un pecador y te dedicas a pecar. Y así es como no piden. No piden y por eso no reciben. Y luego dicen, es que Dios me está castigando. ¿Pero de qué? Porque no me ha dado, pero si ni siquiera le has pedido. Y no le has pedido por la culpa. Espero estar explicando cómo funciona esto del reino espiritual. Y que quede claro, porque si lo entiendes y te queda claro, vas a poder creer, vas a empezar a poder creer. Ese es el daño de pecar. No, el daño de pecar no es que Dios te va a castigar, el daño de pecar es que tú no vas a poder ni pedir. Entonces, ¿cómo vas a recibir si no pides? ¿Pero qué ha prometido Dios? ¿Qué ha prometido Dios? El que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. O sea, tú llamas a la puerta de Dios, ¿qué dice? ¿Qué promete Dios si tú llamas a su puerta? Si tú llamas a su reino, si tú le llamas a Él, te va a abrir la puerta para que entres a su reino y su justicia, donde todas las cosas van a venir por añadidura. Así es que, ¿qué ha prometido Dios? Si pides, se te dará. ¿Puedes creer eso? A ver, Señor, tú dijiste que al que te pida, le vas a dar. Entonces, en nombre de Cristo Jesús, primero te pido perdón de mis pecados. Y me arrepiento de todos ellos. Al grado que no los voy a volver a cometer. Va, de corazón. De hombre a hombre o de mujer a Dios. De mujer a Dios Padre. De hijo a Padre. No voy a volver a pecar. Punto. Te pido perdón de pecados y te pido que me prosperes. Y te pido sanidad. Y te pido prosperidad para mi familia. Y te pido sanidad para mi familia. Te pido inspiración para negocio. Te pido fuerzas para trabajar. El que pide, al que pide, se le dará. El que busque, encontrará. Al que llama, se le abrirá. Eso es lo que ha prometido Dios. Entonces, si Dios lo dijo, tú créelo. Porque si tú lo crees, lo recibirás, lo tendrás. Amén. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Y bueno, algo que te debe de quedar claro en este pasaje es de que si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿sí? Cuánto más tu Padre Celestial, que está en los cielos, ¿verdad? Te dará buenas cosas si se las pides. Te dará buenas cosas si se las pides. Así es de que tienes que entender que el pecado es un estorbo porque no te va a dejar creer a ti, mas no porque Dios te va a castigar. No, tú te castigas solito. Por eso aquello que en el pecado está la penitencia, ¿verdad? Porque el mismo pecado que tú has cometido te va a atormentar y no te va a dejar creer
y por lo tanto no te va a dejar pedir. Una de las cosas por las cuales la gente no pide es porque si hay algo a lo que la gente le tiene miedo es a la decepción de no recibir. Pero ¿de dónde nace la decepción de no recibir? ¿Tú sabes de dónde nace la decepción de la decepción de no recibir lo que has pedido? Nace de tu culpa. Ojo con esto. Nace de tu culpa. ¿Cuál culpa? La que el diablo te adjudica y te ha clavado en el corazón porque pecaste. Por eso Cristo dice, vete y no peques más. Por eso Dios dice, no peques, no peques. Dios no nos castiga, Dios no. ¿Tú crees que Dios busca hacerte sentir mal? O sea, por tu madre, eso ni lo pienses. ¿Y cuánta gente? Conozco mucha gente que cuando le dice cosas a los demás, lo hace con esa intención de que quiero que te sientas mal, ¿no? O sea, gente dañada, ¿qué hace? Daña. Gente lastimada, ¿qué hace? Dice las cosas para lastimar. Cuídate de ser así. Pero por eso Dios dice que no pequemos, porque la culpa nos va a estar dañando a nosotros. La culpa, nuestra propia culpa de nuestros propios pecados. Pero si hay algo que Dios quiere es que ni siquiera sufras la culpa y ni siquiera sufras el remordimiento de estarte sintiendo mal por haber pecado. Por eso te dice, hijo, para que no sufras esas culpas, no sufras esos dolores, ni siquiera peques. O sea, no la riegues para que tú no sufras. No es que yo te quiera castigar. Tu propia conciencia, Satanás te va a estar señalando todo el tiempo tu pecado. Satanás hace que peques para dos cosas. Número uno, sufras la culpa y número dos, después exhibirte. Eso es lo que busca Satanás siempre. Pero el daño principal, ni siquiera es exhibirte como un pecador y adulteró, ¿no? Por eso algunos se van de la iglesia, porque adulteraron, entonces fue tanta la culpa que ya no pudieron seguir en la iglesia. Ahí y entonces se van a otra donde por lo menos no los van a culpar por haber adulterado según ellos, ¿no? Pues el tema es su conciencia. Y muchos el problema es que ni siquiera se van a otra iglesia, simplemente dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse. Eso es el daño más grande que hace Satanás cuando pecamos. Entonces no pequemos. Pero recuerda esto, al que pide se le dará. Al que pide se le dará. Y recuerda esto, que tu Padre es un Padre de amor tan grande, que si hay algo que quiere Dios es darte. Él mismo lo dijo, dice, ¿sabes a mí quién me agrada? El que sabe que estoy aquí y que soy dador. A mí el que verdaderamente me agrada es aquel que sabe que estoy aquí y que soy galardonador de los que me buscan, porque saben que estoy aquí para galardonar. Eso dice Hebreos 11:6. Así es de que siento en mi corazón que muchos de ustedes, y gloria a Dios por eso, están agradecidos por la luz que hoy recibieron de parte de Dios. Y qué bueno, porque cada vez que alguien recibe luz, deja tinieblas que los asolan, que los azotan. La herramienta más poderosa que usa Satanás en contra de nosotros es nuestra propia ignorancia y nuestra propia culpa por pecar. Así es de que si tú tienes algo de qué pedirle perdón a Dios esta noche o esta mañana, según la hora en la que estés viendo este mensaje de Dios,
Aprovecha este momento y pídele perdón a Dios por haber pensado cosas de Él que no son. Que Él no te quiere dar. Es aquel que piensa que Dios no le quiere dar algo. Es porque ha sido muy engañado por Satanás. Porque la Biblia dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar buenas cosas cuando se las pidamos? Dice ahí, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Así es que pídelas. Yo te invito a que cierres tus ojos y te arrepientas ahorita de los pecados que te estén atormentando, que comentes. Sé que hay muchos que se han acostumbrado tanto a pecar por muchos años. Conozco hombres adúlteros de 10, 20 años, quizá más, y han aprendido a vivir con ese tormento, pero no quiere decir que no lo estén sufriendo. Lo controlan, creen, ¿no? Lo sobrellevan, pero no quiere decir que no lo tengan. Y mujeres también, ¿no? Que han estado así, y no les estoy juzgando, ni sentenciando, ni condenando. No, los estoy invitando a que sean libres de pecado por medio de Cristo Jesús. Así es que lo primero que tienes que hacer, si tú no has entregado tu vida a Dios, hoy entrégale tu vida a Dios. Y eso se hace a través de Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que va a quitar tu pecado de tu vida. Va a quitar todos tus pecados de tu vida. Si tú crees que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz, a dar su vida en la cruz para el perdón de todos tus pecados, tú confiésalo en este momento. Y así es como vas a entregar tu vida a Dios, porque la Biblia lo dice, el que cree en su nombre y cree que Él es el Salvador, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que cree eso en su corazón y lo confiesa con la boca, será salvo, o sea, salvado de los pecados y de la consecuencia de los pecados. Porque con el corazón se cree para recibir la justicia de Dios. Esa justicia que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pero con la boca tenemos que confesarlo para recibir esa salvación. Así es de que repite conmigo, Padre, yo confieso que he pecado y te pido perdón por eso y te doy gracias porque tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz para el perdón de todos y cada uno de mis pecados, los que he cometido y quizá aún los que cometeré. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por el mensaje que hoy has dado a mi vida y a mi corazón para darme libertad de la cautividad. Yo creo en ti que eres un buen Padre y que como buen Padre cumplirás tu promesa de dar buenas cosas, buenas dádivas a los que te las pidamos. Te doy gracias por el perdón de todos mis pecados. Te doy gracias porque sé que también ahora recibo la vida eterna. Te doy gracias porque ahora sé que también soy hijo tuyo, hijo de Dios. Y te doy gracias porque sé que ahora puedo orar a ti, puedo hablarte y puedo recibir las peticiones que te haga. Te doy gracias, Padre mío, con todo mi corazón, en nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén y amén. Pues los amo mucho. Créanme que de todo corazón estoy con ustedes y nos vemos de hoy en 8 por este mismo canal a la misma hora y también los domingos por este mismo canal a las 11 de la mañana. Dios los bendice y
Yo también.